tal, Carolina? Muy buenos días y buenos días a nuestro público televidente. Ustedes saben, ya vieron en las noticias presentadas hace unos instantes, que el día de ayer pues vuelve a presentarse un escándalo político que empaña nuestro ambiente nuevamente electoral. Tiene que ver con la captura del yerno del presidente Otto Pérez Molina por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita, esto por conceder privilegios a unas empresas extranjeras a través del pago de comisiones. Vamos a analizar más bien esta mañana las consecuencias políticas que esto puede tener a futuro, tanto sobre el presidente de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y sobre el proceso electoral. Y para ello nos acompañan esta mañana dos politólogos. Ellos son Valentín Tabico, bienvenido, y Manuel Villacorta. Gracias. El día de ayer alguien decía, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, que esto era el tiro de gracia para el presidente de la República, quien minutos antes había asegurado que no iba a renunciar a su cargo. ¿Realmente ustedes creen, a la luz de las actitudes y el comportamiento que él ha manifestado, que esto le representa el tiro de gracia? Tal vez Manuel Villacorta y luego seguimos con Valentín. Gracias, Carmen. Buenos días. Bueno, yo creo que voy a disentir un poco con Manfredo. No creo que sea el tiro de gracia, porque yo creo que el presidente ha expresado constantemente que él se va a mantener en su posición hasta el último día de su cargo, ¿no? Creo que él está esperando que se agote el proceso en el Congreso, que si finalmente, después de que la comisión pesquisidora determinó que sí hay motivo para retirar el antejuicio, se espere que el Congreso en definitiva lo determine. De ser así, este proceso pasa a la Corte Suprema de Justicia y si la Corte Suprema de Justicia determina un proceso penal, entonces sí hay prisión preventiva y el presidente se retira de sus funciones. Pero si no hubiese un proceso penal, él podría seguir con el proceso jurídico y simultáneamente ejercitándose como presidente. Yo creo que ese es el escenario que el presidente ve a futuro todavía un trecho temporal largo como para poder fungir como presidente. Por lo tanto, no creo que sea el tiro de gracia, o sea, no es inminente que él ya mañana deje el cargo, a menos que se dé el otro escenario en el cual el presidente renuncie al cargo, pero que yo lo veo muy improbable por cuanto él ha reiterado que se va a mantener en la posición de presidente hasta el último día como la Constitución se lo demanda. Sin importar lo que suceda, ni siquiera esto que vincula directamente a su familia en estos casos de corrupción. Así es, y ayer precisamente en una entrevista la fiscal general, la licenciada Aldana, dijo que van a proseguir las capturas y podría haber capturas incluso verdaderamente impactantes que le afecten aún más a él. Sin embargo, yo creo que su posición ya está fijada y él está con el objetivo de llegar hasta el 14 de enero del 2016 como presidente. Ahora bien, esto vuelve a azuzar los ánimos de la población. Algunos analistas, digamos, dos juristas en estos días, uno Jorge Mario García Laguardia y el otro Alfonso Cabrera, el día de ayer, en una entrevista, decían que las manifestaciones pacíficas han sido muy positivas y que han generado alguna serie de peticiones, de demandas y de exigencias para modificar las estructuras que dan justamente pie a que estas situaciones se presenten, pero que veían que esto estaba llegando a su límite y que podrían presentarse algunos indicadores en términos de que el comportamiento de la población y las acciones empezaran a degenerar, precisamente porque no ven respuesta en nuestros gobernantes, respuestas favorables a esas demandas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree esto que es realmente una posibilidad? Pues esperemos que no, porque el país realmente, ya con tantas crisis que se ha vivido después del descubrimiento de la evidencia, las mafias que han existido en el gobierno y en los gobiernos, porque hay que decirlo, estos ya son estructuras y redes que han existido y lo hablábamos hace algún momento, son especialistas ya en temas de corrupción, en temas de cómo saquear las instituciones públicas y que han estado al servicio de varios gobiernos. Y esto se debe también a la falta de cuadros de expertos en los partidos políticos y segundo, quizá la necesidad de los políticos de pagar favores políticos posteriores. Ahora, volviendo al tema del ex secretario privado del presidente, que pudo haber llegado a ser magistrado también de la Corte Suprema de Justicia y que todos sabíamos, yo observé las comisiones de postulación,
y todos sabíamos de que el operador político para que él fuera magistrado era el otro secretario privado también, Juan de Dios Rodríguez. Así que el presidente tiene que saber que sus allegados, ahora hay 3 secretarios privados, 2 del presidente y 1 de la ex vicepresidenta que están implicados seriamente en este tipo de delitos, y bien por el Ministerio Público porque ha iniciado una fuerte investigación. Hoy por hoy se muestra con mucha fortaleza también en la aplicación de la justicia, porque es lo que necesitamos en Guatemala. Oiga, sí es imposible que el presidente no supiera, ¿verdad?, en qué andaban sus gentes más allegadas, sobre todo pues él, un militar con su formación militar, en dónde están sus servicios de inteligencia, que son los que le advierten, sus servicios de contrainteligencia, que tendrían que estar pendientes de que estas cosas no sucedieran, independientemente de que fuera su yerno o no. Ahora bien, muy bochornoso, no solamente esta comitiva que vino de Estados Unidos, como lo mencionábamos también el día de ayer, los temas de especialización que cada uno de los funcionarios del Departamento de Estado que vinieron manejan, sino que además en medio de esta reunión que se llevaba a cabo en Izabal, yo no me puedo imaginar al presidente de pronto venir y decirle a Thomas Shannon, permítame un segundo, tengo que dejarlo porque están capturando en este momento a mi yerno por actos de corrupción. Uno se pregunta, ¿esto fue casual o sería intencional el momento en el cual se da esta captura? Claro. Bueno, yo creo, Carmen, que el trabajo que está haciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público es un trabajo que está sentando un precedente no solo nacional, sino internacional. Creo que hay un parteaguas a partir de ahora con el tema de la aplicación de la justicia, en particular en América Latina, América Central y el Triángulo Norte, ¿no? Esto está dejando lecciones extraordinarias. Yo creo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público están trabajando con programas muy detallados. Creo que están actuando en función a los procesos de investigación y a los tiempos, digamos, estratégicos que permiten las capturas. Yo no veo un vínculo, no creo que la CICIG necesite, tampoco el Ministerio Público, esperar que haya una comisión de tan alto nivel como para proceder con esa captura. Realmente el prestigio que ya ganaron ambas instituciones no les hace llegar a ese extremo. Ellos están trabajando con un mapa de acciones muy profesional, temporalmente muy planificado, de tal manera que ellos seguirán con las capturas en el momento que se puedan dar, porque cuando se ejecuta una captura, evidentemente se ejecuta cuando se puede hacer, cuando la persona que se le está persiguiendo está en las condiciones que puede ser capturada. Lo que esté pasando en el contexto externo, esa es una coincidencia, de tal manera que yo sí descarto que haya sido una acción deliberada en función de para generar mayor noticia o mayor impacto. Es decir, lo que está pasando en Guatemala, yo te lo puedo asegurar, esta comisión de muy alto nivel lo conoce perfectamente bien, y sí hay que vincular el tema de su venida a Guatemala con el tema del fortalecimiento del combate al crimen organizado, porque Guatemala, y esto hay que decirlo, en el Departamento de Estado del Triángulo Norte, por ejemplo, ha llegado ya a un punto de muy gravísimas repercusiones. En el caso del Triángulo Norte en Guatemala y México, ya tiene un nivel en el Departamento de Estado de tratamiento como el caso de Ucrania, como el caso de Corea del Norte, o como incluso el caso del Estado Islámico. Quizás eso no lo han visto los políticos locales, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante. De tal manera que yo creo que es parte de un proceso estratégico de estas dos instancias y que fue totalmente independiente de la visita de la Comisión Internacional. Otro elemento que ha llamado la atención en esto es, se capturan los funcionarios, pero nuevamente hay 2 grandes empresarios que no se han podido capturar todavía. Eso también ha generado ciertas dudas, o se ve como un dato curioso, que las personas o los cabecillas o también grandes responsables de estos actos de corrupción no estén tras las rejas. Y volvamos a recordar el tema de Luis Mendizábal, volvamos a recordar a Monzón y ahora el representante de Jaguar Energy y de Zetagas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta? Ahora, debe haber la justicia debe ser implacable también con los corruptores, ¿verdad? Porque aquí hay 2 actores que hacen comparsa en esto, y uno son estos, los corruptos, y un corruptor. Eso debe ser así, de lo contrario, esto sí puede desatar una alta conflictividad, si de por sí hay mucha oposición a nuevas actividades económicas, cuando se habla de la generación de energía, y aparece una empresa de este calibre, que algunos ambientalistas dicen que ese tipo de actividad
es mucho más contaminante que una hidroeléctrica, por ejemplo. Esto sí puede agravar la problemática. Entonces, aquí lo delicado es que se puede estar abonando precisamente a que exista más conflictividad en el país. Esa parte sí a mí me preocupa mucho y aquí habría que caer con la misma celeridad con los corruptores, que normalmente va a ser uno que se dedica a la empresa privada, lo dijo el expresidente Toledo cuando estuvo en Guatemala. O sea, aquí el corrupto normalmente es un funcionario público, pero el que paga con tal de acaparar mercado es alguien que se dedica a la actividad privada. Ahora, de las visitas de Estados Unidos, estaba yo pensando que puede servir también, puede ser un indicio de retiro de apoyo político para el presidente de la República. Recordemos que cuando el presidente y la vice entonces que no querían, ¿cómo se llama?, prolongar la vida de Sisic en Guatemala, vino el presidente de Estados Unidos. Luego el vicepresidente de Estados Unidos, luego el embajador de los Estados Unidos actual aparece en una conferencia de prensa en el palacio con el presidente. Eso en política se lee como apoyo político para el presidente. El ejercicio de presión. Exacto, pero ahora vienen, bueno, están aquí casualmente y capturan a un familiar o un exsecretario muy cercano al presidente de la República. También puede suponer un mensaje de retiro de apoyo político para él, o como decirle a la clase política de que el mundo no los puede tolerar también, y como todos. O sea, creo Siempre que la sociedad no debemos tolerar el trasfondo político en todo este tipo de acciones. Si bien mencionaba el licenciado Villacorta de que estas capturas obedecen a los tiempos oportunos que plantea la investigación, también no se debe dejar de lado que sí hay una intencionalidad política. ¿Y por qué es que hay una intencionalidad política? Es precisamente porque no pueden haber cambios en nuestras estructuras si no es a través justamente de la política. Ahora bien, la pregunta es ¿hasta dónde nos pueden llevar este tipo de velaciones alrededor del Estado, de los actos de corrupción que ahí se cometen? No solamente hasta dónde nos pueden llevar, sino hasta dónde nosotros podemos y queremos llegar como guatemaltecos. Bueno, solo una previa, Carmen, porque esto es importante. Sí existe un sentimiento nacional, social, de insatisfacción respecto a estas personas que no han sido capturadas. Incluso hay recriminaciones en contra de Sisic y el Ministerio Público. Pero hay que considerar de que el crimen organizado en Guatemala es un crimen muy profesional. Y ellos están operando sabiendo que la captura puede ser dentro de media hora o dentro de un mes. Operan en una forma compartimentada, no se reúnen en equipos, se manejan con distintos horarios, con diferentes tipos de comunicaciones, están atentos a esto. Entonces es muy difícil poder capturar a una banda completa, eso siempre se da. No obstante, yo estoy totalmente seguro que estas personas finalmente van a ser capturadas. Ahora, en el tema de la corrupción que tú preguntas, es muy sencillo. Y esto tiene raíces también históricas e importantes. Es decir, el Estado de Guatemala, el presupuesto del Estado es muy pobre. Hemos tenido un presupuesto en promedio de 50.000 millones de quetzales. Si tú te das cuenta de eso, se considera que más o menos 6.000 millones de quetzales se pierden por concepto de corrupción, por las famosas comisiones, que no son comisiones, es robo abierto y directo. Entonces, el presupuesto del Estado no solo es pequeñito, sino encima de eso, aún es expoliado por las mafias. Es como un padre de familia que gana muy poco y lo poco que gana se lo gasta en aguardiente. Es decir, eso es intolerable. Entonces, el presupuesto del Estado, ¿qué ha pasado? No ha podido implementar políticas públicas en el área social, por ejemplo, en educación, en salud, pero tampoco en el tema de la seguridad y la justicia. Ahí es donde ya el problema local, nacional, trasciende fronteras. Yo publico hoy precisamente un artículo en Siglo XXI que hace referencia al título, es Lección de soberanía para las mafias, ¿no? Esa soberanía relativa en donde si nosotros tenemos una mafia instituida en Guatemala, o varias mafias, producto que no tenemos un sistema de justicia ni de seguridad, que es un Estado virtualmente fallido, esas mafias van a operar con libertad, pero van a incidir con afecciones externas, como por ejemplo el narcotráfico, las migraciones indocumentadas, trata de blancas, depredación de medio ambiente. Es decir, eso afectará a los países vecinos, incluyendo a Estados Unidos. Pues cuando eso ocurre,
ya es necesario que se regionalice también el tema de la seguridad. Que no se puede resolver No únicamente se puede resolverlo localmente. a nivel nacional. Correcto. Vamos a nuestras redes sociales porque nuestro público televidente está comentando también y queremos conocer qué opina respecto a este tema. Carolina. Gracias, Carmen, así es, tenemos bastante participación por parte de los televidentes. Vamos a iniciar la lectura en Facebook. Tenemos muchísimos comentarios. Gustavo Ramírez nos dice que el presidente está hundido, debería renunciar, pero aunque no renuncie, debería quitarse el antejuicio y enfrentar a la ley junto con los demás miembros actuales del gobierno y pagar por lo que hicieron con el pueblo. Sus abusos deben ser castigados duramente para que sirva de ejemplo a los futuros gobernantes. Sania Pérez, su salida, el pueblo lo despidió por ladrón. Lupita Valles nos dice, renuncia ya. Noelita Juárez López, este fue el tiro de gracia y pedimos a la CICIG que investigue a Otto Pérez Leal, que le falta también al señor presidente, así que prepárese porque puede que se vayan juntos a la cárcel. Ángel López nos dice cárcel. Edgar Nemesio Ortiz, que renuncie. Walter Nájera pide también la cárcel para el presidente, que ese sea su futuro. Raúl Martínez, si se dice que es inteligente, debería de renunciar. Es mejor para él salir por la puerta de atrás que cuentas piensa dar, sí, en su discurso, en el cambio de mando. Mimi González, ¿y el futuro de los guatemaltecos qué? Víctor Fernández, Otto, te llegó la hora de irte a la cárcel. Esta es parte de la participación que tenemos en las redes sociales. Vemos cómo el pueblo está solicitando justicia. El hashtag que nosotros propusimos es futuro presidente. ¿Qué le espera al presidente Otto Pérez Molina luego de la captura de su yerno el día de ayer? Ante esto, tenemos mucha similitud en los comentarios donde se solicita la cárcel para el mandatario. Carmen, regresamos con usted. Gracias, Carolina. Esto ha tenido como un movimiento pendular también, el licenciado Tabico, en el sentido de que a veces los ojos se colocan sobre el Congreso de la República y el presidente, en este caso el Ejecutivo, tenía cierto respiro. De pronto se salen de ahí y vuelven a colocarse en el Ejecutivo. Ahí inclusive también hay quienes ven una estrategia política interesante. Después de haber pasado los escándalos de corrupción alrededor de Luis Chávez y de Mirza Arriaza, entre otros, al día siguiente se vuelven a colocar en el Ejecutivo. ¿Cómo interpreta usted esta situación? ¿También sería parte de una estrategia, además de que ya inclusive hoy por hoy se habla de los famosos jueves de Sisi? Es decir, todos los jueves esto se ha convertido prácticamente en una telenovela en que los guatemaltecos ya esperan con ansias cuáles van a ser las capturas del día. Es decir, si es una estrategia para evidenciar que en esos dos poderes del Estado está la mafia enquistada, se hacen negocios, se interfieren como poderes, que es una violación al principio republicano de la Constitución. Creo que es bueno evidenciar esa parte y había que pasar de esos dos poderes al poder, bueno, también está en cada escenario de estos siempre sale más de algún operador de justicia también. Eso es muy importante que también se esté evidenciando que estas redes sí son redes, de verdad que son redes. Ahora, alguien de los televidentes menciona el tema de las alcaldías municipales. Efectivamente, en las alcaldías municipales también existen, estas redes tienen sus tentáculos, porque todo este negocio que hacen ellos ilegal de robo, como lo decía aquí el licenciado, pasa por los fondos públicos. Y es ahí el negocio de ellos con lo que van a estar financiando sus campañas y posteriormente a pagar el costo de esas grandes campañas. Entonces a mí me parece que es importante, aunque esto parezca eventualmente como distraerle la atención también a los movimientos sociales. Yo al principio vi que esto era como una especie de distractor, el de crear mesas en el Congreso, pero la población exige transparencia porque aquí el despertar ciudadano es por la corrupción, pero nos llevan a otro tipo de temas. Pero me parece que es positivo evidenciar esto para que la ciudadanía piense mejor a propósito del momento que estamos viviendo y del año electoral. Pasando al futuro del presidente nuevamente, tenemos ya una recomendación por parte de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República que no ha sido conocida por el Legislativo, quien se ha excusado de múltiples maneras, aun cuando la ley sí le habilitaría pues convocar al Pleno, conocer estas conclusiones y en virtud de ello decidir si le retira la inmunidad o no al presidente.
¿Qué escenarios tenemos en torno al legislativo? ¿Cree usted posible que esto se siga postergando indefinidamente hasta enero del 2016? No, yo creo, Carmen, que lo que va a ocurrir acá es que las cámaras y los reflectores se van a orientar ahora hacia el Congreso. Señores diputados, en este momento ya la Comisión Pesquisidora determinó que procede con el retiro del antejuicio, y creo que los diputados, sabiendo el pésimo prestigio o el desprestigio tremendo que tienen como políticos y como institución, no van a tener durante mucho tiempo esa brasa en sus manos, ¿no? Es decir, porque la población, los movimientos sociales se van a orientar ahora hacia el Congreso. Ya se están orientando. Entonces creo que ellos, mi percepción es que van a proceder con que el presidente, pues evidentemente pierda la inmunidad y el antejuicio prospere, de tal manera que el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es ahí donde se da la batalla. Como ya reiteraba, si hay un proceso penal, pues habrá una prisión preventiva para el presidente y ahí obviamente él deja de ser presidente, ¿no? Si no, pues se seguirá. Ahora ahí viene la guerra de los amparos y todo lo que conocemos, de tal manera que es donde el presidente quiere ganar tiempo. Ahora, mi conclusión en ese escenario es que ahora, o cuando el presidente deje el cargo, va a ser juzgado. El presidente de la República de Guatemala va a ser juzgado, Carmen. La agenda global hoy en el mundo es cero tolerancia con la corrupción. Cuando vemos a la infanta Cristina, a Jordi Pujol en Barcelona, a Berlusconi en Italia, a Rodrigo Rato en la vicepresidencia de España, que están siendo juzgados por corrupción, obviamente un país como Guatemala no puede decir hasta aquí no llega el brazo internacional de la justicia. Su posición. Es decir, el presidente va a ser juzgado. Si no es juzgado ahora, va a ser juzgado a partir del 14 de enero del 2016, pero que va a ser juzgado, va a ser juzgado. Una breve conclusión, brevísima, porque se nos terminó el tiempo, licenciado Tabico. Ahora quizás el escenario que hay, porque hay diputados de líder que también pasan por este mismo momento. Un escenario posible es que estos dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo y retarden todo esto para que no pase nada durante estos últimos 6 meses, que sería muy delicado, precisamente porque ya el Congreso es una institución muy mal prestigiada desde hace muchos años y ahora peor que nunca, ¿verdad? Muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muchas gracias a nuestro público televidente también por haber comentado con nosotros a través de las redes sociales. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero volvemos con más acá en A las 7 AM.